Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Es un gusto que nos podamos volver a ver a través de este medio para continuar con la clase del bautizo o bautismo, que así le titulé. Hoy es la última clase, fueron cuatro con la de hoy, y deseo de corazón que estos puntos que hayamos tratado en estas lecciones nos hayan ayudado para reafirmar cosas que ya sabíamos, para ver el bautismo también desde otro punto de vista. Y no sé ustedes, pero desde que empezamos con el contexto histórico, el contexto mesiánico, la semana pasada el contexto bíblico, hoy el contexto contemporáneo, considero que es bueno que veamos el bautismo desde otros ángulos para enriquecer la enseñanza bíblica acerca de este tema base dentro del cristianismo. Así que repito, estoy a sus órdenes. Si alguien ve la grabación o los que están aquí en vivo desean seguir platicando conmigo acerca de estos temas, adelante. Estoy para servirles. Y si Dios lo permite, que posteriormente continuemos estudiando otros temas también para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a empezar el bautismo hoy, o sea, dentro de un contexto contemporáneo, dentro de los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Así que surgen algunas preguntas para empezar. Por ejemplo, ¿sigue teniendo el bautismo su efecto purificador en esta época moderna? ¿O qué sentido práctico le puedo encontrar al bautismo en mi vida hoy? ¿O bien las enseñanzas de Jesús han pasado de moda en esta época moderna, entre paréntesis, posmoderna también, como le llaman ahora? Y son preguntas importantes, hermanos, porque fíjense lo que voy a comentar y se aplica para cualquier tema de la Biblia. Si yo no le encuentro un sentido práctico a las enseñanzas de Cristo en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, en las actividades que realizo, no podré desarrollarme como cristiano y no podré entender la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar, hermanos, que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás. Imagínense, estamos en el 2024, gracias a Dios, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado aproximadamente 2000 años. Y mucha gente ve las enseñanzas de la Biblia como anticuadas o pasadas de moda. Y mucha gente cuando se habla del bautismo y otros temas bíblicos también se hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿realmente esas enseñanzas aplican hoy? ¿En qué me beneficia a mí hoy el que me bautice? Nosotros, por cierto, como cristianos, cuando nos corresponde explicarle cualquier tema bíblico del bautismo o cualquier otro a las personas que nos están escuchando, debemos ver la manera de darle un sentido práctico a la enseñanza que se aplique en la vida diaria de las personas. De lo contrario, no van a entender y mucho menos aceptar lo que les estamos presentando acerca de Cristo. O sea, si la persona que me escucha hablar de Dios no le encuentra sentido hoy al tema que yo le estoy exponiendo, le será difícil convertirse al Señor y ser lo que nosotros somos. Enfocándonos al bautismo, debemos tratar de comprender en qué sentidos me sigue beneficiando hoy a mí como ser humano, como cristianos. Hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Esta época moderna en la cual nosotros vivimos es una época difícil para predicar el Evangelio. Alguien dirá, hermano, siempre ha sido difícil ser cristiano. Sí, es cierto, pero hoy sí, esta época o este tiempo en el cual vivimos sí se distingue por ciertos aspectos que brevemente vamos a ver y que ha repercutado en, en el hecho de que las personas no quieran seguir el cristianismo. Entonces, las preguntas que están ahí son preguntas que nos debemos hacer
y que las personas nos hacen a nosotros también. ¿Qué sentido práctico le encuentro al bautismo hoy? ¿Qué sentidos tiene? ¿Qué sentido tiene seguir a Cristo? ¿Qué sentido tiene practicar el cristianismo? ¿Realmente eso es algo que me beneficia? Y bueno, todas estas preguntas surgen por cuestiones como la frase que está ahí. Dice, es una frase que me gustó mucho de un libro que su servidor leyó. Dice, la humanidad moderna ha abandonado oficialmente por medio de sus instituciones más importantes la verdadera luz del mundo, o sea, Jesús. Esto lo tomé de un libro que se llama Renueva tu corazón, sé como Cristo, de un autor que se llama Dallas Willard. Y es cierto, este tiempo en el cual nosotros vivimos oficialmente a través de las instituciones que incluso nos gobiernan o que existen o que nos rigen, han abandonado la idea de Jesús o de Dios. Y por eso la gente que vive hoy o las personas que vivimos hoy nos hacemos preguntas como las que estaban anteriormente. ¿En qué me beneficia a mí hoy bautizarme? Esos mandamientos fueron dados para la gente antigua. Hoy vivimos otros tiempos. Hoy vivimos otro momento. Como mencioné, está pasado de moda. Entonces, el hablar del bautismo hoy implica, hermanos, que nosotros estemos atentos a pensamientos como este. Hubo un tiempo en el cual, hermanos, eh, la humanidad o incluso el hombre tenía claro algo. Cuando Dios creó al hombre, por ejemplo, en el transcurso de la historia, Cristo o Dios nos ha enseñado ahora a través de Cristo que Cristo es el centro de nuestra vida. A menos nosotros como cristianos así deseamos y así lo vemos, que Cristo sea el centro de nuestra vida, el centro de todo. Cristo es el eje principal desde donde gira todo lo demás, el trabajo, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra educación, nuestros planes, proyectos, nuestra vida, etcétera. Todo debe girar en torno a Cristo. Cristo debe ser el centro. Pero cuando hablamos de este tiempo moderno, posmoderno, contemporáneo, la idea, hermanos, es eliminar a Cristo del centro y ahora el mundo que nos rodea o en el cual vivimos quiere establecer que el hombre o el ser humano es el que ocupa el centro. Ha desplazado al Señor Jesús junto con sus enseñanzas y ahí van las enseñanzas del bautismo y el hombre quiere ser el centro del universo ahora. El hombre desea ser el centro de todo. Aspectos como la secularización. Vivimos en una etapa o en una época donde la secularización ha influido en los pensamientos de las personas. Ese es nada más un ejemplo. La secularización significa separación entre lo eclesiástico y lo civil, entre paréntesis, el Estado. Obviamente son ejemplos que estoy poniendo. Yo creo que cada punto de los que voy a poner en ese círculo merece todo un tema. Pero el hombre ha querido, como de cierta manera, separar a Dios. Vivimos en un mundo secular. Ha querido como orillar a Dios en la periferia y ya no es el centro. Ahora eh, Dios ocupa los últimos lugares para muchos en su vida. El hecho de que vivamos en un mundo contemporáneo secular implica que existe una desconexión de la sociedad con la religión. O sea, quieren separar y quieren sacar a Dios de muchos aspectos de nuestra vida. Como dice ahí la definición, una cosa es lo eclesiástico, otra cosa es lo civil. Una cosa es tu vida
privada y otra cosa es que quiera seguir a Dios. Entonces, el hombre moderno intenta que exista, como ven ahí en el círculo, una desconexión con lo religioso, con lo espiritual. Cuando vemos los ejemplos de las personas que se bautizaban en Hechos, y los que conocen la Biblia lo saben, se bautizaban no mucho tiempo después de que se les predicaba, incluso en ese mismo momento o en ese mismo día. Y hoy cuando hablamos del bautismo, estudiamos con personas y a veces las personas pueden durar meses, años para decidir si se van a bautizar o no, porque ya la sociedad en la cual vivimos ya no le está dando la importancia al aspecto religioso y ellos sí le daban esa importancia, o sea, los hombres antiguos, las personas que leemos en la Biblia, sabían que Dios influía en todos los aspectos de la vida y hoy muchas personas simplemente no lo quieren ver así. No hay un reconocimiento de una revelación divina. El hombre ha promulgado leyes, pero no quieren aceptar que hay algo más allá, que también ha dado leyes a los hombres, leyes morales, leyes éticas, y el hombre moderno no quiere aceptar que hay una intervención divina. El hombre moderno dice, no, esto lo hemos hecho nosotros. Esto es en base a nuestro razonamiento. No existe algo revelado espiritualmente para que nos rija. Entonces, ya enfocándome al tema del bautismo, cuando se les invita a las personas a que se bauticen, dicen, ¿y eso quién lo dijo? ¿En qué ley está o quién lo estableció? ¿Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Ese tipo de temas. La desacralización, esa palabra significa quitarle lo santo o lo sagrado a las cosas. Para el hombre moderno ahora importa más lo material y se han olvidado que este mundo es santo, que este mundo es sagrado. Lo vimos en una de las sesiones del bautismo, vimos que cuando las personas se purificaban, ellos estaban entendiendo que estaban preparando al mundo santo de Dios para la venida del Mesías y ahora en esta época no simplemente no se quiere hablar de ello. El mundo es santo porque Dios mora en él. El hombre es santo porque el hombre se convierte en el templo de Dios, pero en un mundo secular eso no existe. Laicidad es otra palabra, o sea, un estado laico. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, nuestro país se identifica de acuerdo a la Constitución Política Mexicana que México es un estado o un país laico. O sea que no, la religión no tiene nada que ver en la promulgación o establecimiento de las leyes o creación de las leyes. Y para mí, el estado laico es simplemente una manera, digamos, bonita de decirle a Dios, Dios, no queremos nada que ver contigo. Lo quieren excluir de la educación, lo quieren excluir de los trabajos. Sí, tú sigue a Dios allá encerrado en tu cuarto, no hay problema, pero aquí en lo público no lo hagas. Todo eso implica que vivimos en un mundo secular. El mundo moderno, contemporáneo en el cual existimos hoy es un mundo secular donde quiere evadir o quiere sacar a Dios de su vida, de las instituciones, de cualquier organización. Estén allí encerrados en su lugar, ahí quédense, ahí están bien, pero fuera de esas paredes ya simplemente no se vale. Nos limitan. Y entonces, cuando le hablamos del bautismo o de otro tema a las personas de hoy, como que les es difícil comprender porque por todo esto que estamos diciendo. No le encuentran sentido al por qué se tienen que bautizar o entregar al Señor, porque su mente está desconectada de lo espiritual. Otro ejemplo, la increencia, antes de pasar a la siguiente diapositiva, increencia. No creen, cada vez más se han hecho estudios serios y cada vez más hay gente que no cree en Dios. El ateísmo sigue avanzando
o hay más creyentes pero no practicantes. Entonces, la falta de creer en un creador es algo que podemos ver en nuestra sociedad. Porque lo vimos en las clases pasadas, aunque de una manera equivocada, los pueblos o naciones de la antigüedad creían en un creador, pero ahora mucha gente ya no cree. Así que, ¿por qué habría de bautizarse? Entonces, cuando Dios establece que la religión verdadera debe ser el centro de nuestra existencia, incluso el hombre de hoy quiere sustituir la religión por la ciencia. O sea, estoy hablando del conocimiento científico. La ciencia solamente cree en el mundo y sus leyes físicas y dice que son predecibles y controlables, por lo tanto no hay lugar para Dios. La ciencia dice que puede controlar todo, porque todo es base a leyes naturales y por lo tanto no hay ninguna intervención sobrenatural, no hay ningún creador y el hombre tiene el control. Vaya que ha avanzado la ciencia y el hombre se ha vuelto soberbio pensando que él puede sustituir la obra de Dios a través de su conocimiento humano. Etapas del mundo como la famosa Ilustración, donde fue el auge de movimientos científicos y ahora mucha gente se respalda en eso y la ciencia o la Ilustración también enfatizaba en la razón como la única guía de salvación, o sea, en la mente del hombre, en sus propios razonamientos. Y la ciencia lo que quiere decir es que el hombre es capaz de generar su propio bienestar, su propio progreso en base a su razonamiento que él tiene. Cuando nosotros sabemos que ese razonamiento, ese conocimiento nos lo ha dado Dios. La ciencia cree solo en lo tangible o comprobable. La ciencia quiere eliminar lo sobrenatural, lo milagroso de Dios, lo espiritual. No, no cree en ello. Así que cuando hablamos del bautismo para el perdón de los pecados, las personas se sorprenden hoy porque dicen, ¿y cómo compruebo eso? ¿Cómo compruebo que Dios me ha perdonado? ¿Cómo compruebo de una manera tangible que tengo pecados? Vaya, son solo ejemplos. Cuando la iglesia debería también ser el centro de nuestra vida, otro ejemplo, porque en ella glorificamos a Dios, el hombre la sustituye con ideas posmodernas. Ya ahora ya no es moderno, ahora es posmoderno, que realmente de acuerdo a los que estudian las ciencias sociales, han llegado a la conclusión de que estamos viviendo un tiempo diferente, los pensamientos de las personas han cambiado. La posmodernidad, el tiempo en el cual vivimos, es antidogmática, o sea, no acepta ningún dogma como ley que lo pueda regir, ninguna enseñanza. La posmodernidad ha provocado una pérdida de identidad. El hombre no sabe de dónde viene, ha perdido su historia, no sabe ni a dónde va, no sabe quién es, no, ha perdido el sentido de su razón de ser. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos una razón por vivir aquí en este mundo, que es buscar a Dios, como dice Romanos. En este mundo moderno o posmoderno, todo es relativo. Es muy interesante esto. No hay verdad. Las opiniones rápidamente cambian, son cambiantes. ¿Sí se han dado cuenta de ello? Para la mayoría de las personas hoy que no creen en Dios, no hay una verdad absoluta. Sabemos que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ellos dicen algo semejante a Pilato, ¿qué es la verdad? Pueden tener una opinión ahorita, pero después la cambian rápidamente y llegan a otra conclusión. No hay una regla que los rija a ellos. La posmodernidad en la cual vivimos implica también la emancipación o libertad del ser humano.
El hombre desea ser libre y no quiere estar sujeto a nadie ni a nada. Así que cuando les hablamos de Dios o cuando hablamos de los temas espirituales, cuando hablamos de que nos tenemos que humillar en las aguas del bautismo, ellos dicen, ¿por qué? ¿Quién me gobierna? ¿O quién me dice que tengo que hacer eso? Yo soy libre. ¿Por qué me tengo que bautizar? Algo muy importante, espero que estén viendo ahí su diapositiva. En este tiempo, hermanos, han surgido religiones nuevas, nuevos movimientos religiosos, como se les conoce también, entre paréntesis, en inglés, New Age. Hermanos, es increíble, pero las cosas que están viendo ahí, las religiones, están ahorita en su auge, están en boga. El ocultismo, la reencarnación, el tema de los ovnis, creencias indoamericanas o mistéricas o de misterios africanas, la astrología, la parapsicología, la religión ecológica, el tarot, el satanismo, etcétera. Se han hecho estudios serios, hermanos, y estas religiones en este momento, hoy, están ganando terreno en todo el mundo. Es algo increíble. Los que han estudiado estos puntos están diciendo que el mundo está volviendo o está dando pasos hacia atrás al mundo oscuro que existía incluso antes de la venida de Cristo. Y esto es algo moderno, esto es algo real que está sucediendo hoy. Por eso el tema es el bautismo en su contexto de hoy, contemporáneo. Y todas estas cosas a veces impiden o confunden a las personas para que se bauticen y para que no se entreguen al Señor. Cada vez más hay libros en las librerías que hablan sobre esto. Aquí mismo en la ciudad donde yo vivo, cada vez se están abriendo más tiendas donde venden servicios y productos del ocultismo, de astrología, de tarot, cosas así, y tal vez ustedes los han visto en sus lugares de origen también. Eso es algo, hermanos, moderno o posmoderno que está pasando en este momento. Entonces, cuando llegamos a la luz de la Biblia, cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando llegamos a a sus mandamientos, la gente está confundida y por lo tanto no sabe qué hacer y escucha más a la supuesta sabiduría o intelectuales de este mundo que a la palabra de Dios. Así que, de una manera muy breve, hermanos, ojalá algún día podamos estudiar un poco más profundo estos puntos o temas, pero ese es el mundo en el cual nosotros nos movemos. Y es el mundo en el cual nosotros como cristianos estamos predicando y les estamos invitando a las personas a que se bautizan. Para pasar a otro punto, la idea primaria o central del hombre moderno es: vive el momento. Tú eres tu propia verdad aquí y ahora. Vívela a tu manera y a tu gusto. Lo trascendental no existe. Pásala bien y haz lo que quieras. Esta es la idea que nos rige o que rige a las sociedades, hermanos, globalmente. Es verdad. Y lo hemos escuchado de las personas. Oh, tú vive la vida, solo se vive una vez. Nadie tiene por qué decirte nada. Tú eres tu propio Dios. Disfruta. No hay nada más allá. Tú eres tu propia verdad. Tú, tú eres tu regla para vivir. Esta es la idea en la cual nosotros tenemos que predicar el Evangelio y dentro de la cual tenemos que invitar a las personas a que se bauticen, a que se acerquen a Cristo, a que vayan a la iglesia. Incluso en el aspecto religioso también se ve donde hay religiones, entre comillas, a la carta, religiones modernas que le dan gusto a las personas con tal de que estén allí y haciendo un lado la verdad de Cristo. Incluso eso se ha visto también en el aspecto religioso. Vaya, las personas modernas quieren cosas a su gusto para que ellos no se sientan ofendidos. Eso es una verdad. Ahora bien, antes de ir concluyendo, ¿por qué debo bautizarme hoy? Si alguien se preguntara, ¿por qué debo hacerlo?
¿Por qué debo entregarme a Cristo? Porque el bautismo está relacionado con una entrega al Señor. ¿Por qué me tengo que bautizar hoy? Es que el problema del ser humano sigue siendo el mismo, hermanos, amigo. No importa cuántas épocas vivamos o cuánto tiempo exista la humanidad, la verdad es que el problema es el mismo. Y es este. La humanidad se ha corrompido por el pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su Hijo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Juan 14:6. Me gustaría que leyéramos Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1:18. Vamos a, a leerlo. Lo voy a poner aquí en la pantalla para aquellos que tal vez no tengan dónde leer. Romanos 1:18. La culpabilidad del hombre. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el 24. Por lo cual Dios también nos entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ve, hermano, hermana, ve, amigo y amiga, ¿por qué debe bautizarse? El problema del hombre siempre va a ser el mismo. Pero cuando el hombre, como dice aquí en el versículo 28, cuando el hombre no aprueba tener en su mente a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Y la sociedad moderna, la idea, como vimos, es haz lo que tú gustes, tú eres libre, vive el momento. Y excluimos a Dios de las escuelas, de las instituciones públicas, del gobierno. No, no importa, hay que sacarlo de ahí, de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Cuando excluimos a Dios, el hombre se corrompe. Y la verdad es que vivimos en una sociedad muy corrompida. Y ahí está una lista de pecados ante los cuales el hombre va a dar cuenta un día. Así que, ¿por qué me tengo que bautizar? Porque estamos dentro de este problema, porque podemos saber de la existencia de Dios con el simple hecho de ver la creación, es lo que dice, que con el simple hecho de ver lo creado podemos ver el poder de Dios. Eso dice en el 20, las cosas invisibles de él, su poder y deidad se hacen entendidas o visibles por medio de la creación del mundo. Hay un creador, amigo.
Hay algo más allá, hermano. Hay algo que trasciende. No todo es material, como dice la ciencia o la sabiduría de este mundo. Me tengo que entregar a Cristo para que Él me perdone, porque un día estaré ante su trono. Vamos a continuar aquí. Jesús es nuestra única salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Un día nos presentaremos ante nuestro Creador. ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque un día nos vamos a presentar ante nuestro Creador para ser juzgados por Él. Según de los Corintios 5:10. Sí, me gustaría que viéramos esa. Según de los Corintios 5:10. Una cita muy importante. 5:10. Aquí está. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día usted y yo, todos los hombres, dice Mateo 25, todas las naciones se presentarán ante el Rey de Gloria y él juzgará a todo mundo, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, no importa si es un campesino, si es un presidente, si es un obrero, si es un empresario, si es hombre, mujer, joven, anciano. Un día todos vamos a estar delante de Dios, el que nos hizo y nos dio la vida para rendir cuentas. Así que sí es importante que pongamos atención al tema del bautismo, al igual que otro tema bíblico. Hermanos, habría obviamente más razones por las cuales yo tengo que bautizarme hoy. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, ¿verdad? 6. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy estamos vivos, hoy podemos estar escuchando esto, hoy podemos entender, hoy es el día en el cual necesito el perdón y la ayuda de Dios en mi vida. Hoy, en el mundo moderno, Dios sigue obrando y sigue enseñándonos a través de su Espíritu que Él es y que Él ha sido y que será. Antes de concluir, hermanos, quiero animarles y como dije, si alguien está escuchando esta grabación, anímese porque el Señor, como dice Hechos 2:47, sigue agregando personas a su pueblo, a su iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les pedí de favor a algunos hermanos predicadores que por favor compartieran con su servidor una foto de cuando están bautizando a alguien para que veamos que la gente, a pesar de que hay mucha incredulidad, también hay muchos hombres y mujeres que se están entregando al Señor. Hay gente valiente en todo el mundo entregándose a Cristo hoy, en medio de este mundo moderno e incrédulo. Aquí puse unas fotos, 3 son de su servidor. Aquí en esta me gusta mucho porque no cabe duda que cuando alguien quiere bautizarse lo hace. Miren cómo está el río, el agua está muy sucia o llena de lodo, pero era el único lugar o momento para bautizarse y este hermano se bautizó en un pueblo que se llama Chichihualco. Aquí abajo también en la esquina superior, inferior izquierda de las fotos, igual una hermana o hermano se bautizó, no logro identificarlo, pero fueron de Chichihualco también y miren dónde se bautizó, en esta pequeña lugar donde había agua. Aquí donde está esta persona en la esquina inferior derecha, está bautizándose en una prisión. Estuve yendo un tiempo a predicar en la prisión aquí en Chilpancingo y obviamente no los van a dejar ir a la alberca o al río para bautizarse, ¿verdad? Así que alguien dijo por ahí, hermano, yo tengo un tambo, lo llenamos de agua y ahí lo bautizamos. Se bautizaron, me parece que 4 personas ahí en la prisión. Aquí arriba, en la parte superior, un hermano que se llama Policarpo, muy fiel hermano, está bautizando a alguien en un río. El hermano Randall Miranda, bautizando en Palmares, Costa Rica, es un predicador del Evangelio, muy fiel hermano, amigo mío. Él me mandó estas fotos donde están bautizando algunas personas aquí en una alberca y aquí en estas, improvisando de una manera hermosa y está bautizando aquí a unas personas en Costa Rica.
Un hermano que se llama René Peñaranda, estudiante del IBIT, del Instituto Bíblico Internacional de Texas, bautizando en Quito, Ecuador. Aquí bautizó un hermano en la iglesia allá en Ecuador. El hermano Daniel Martínez, bautizando en Valle de Guadalupe, Baja California, México. Es una reunión de jóvenes reciente, me parece que fue, no sé, no recuerdo, julio, agosto, algo así. Y aquí está el hermano bautizando. Y él me contó brevemente la historia de un joven que se bautizó, que al parecer es este que está aquí en la esquina inferior derecha, aquí con playera negra. Este joven, por lo que entendí, radica actualmente en Argentina, pero él es o radica, está en como un intercambio escolar allí en Argentina, pero él radica allá en los países donde se practica el Islam. No recuerdo en qué país me dijo, si en Irán, Irak, pero él, ese joven dijo que nunca había escuchado de Cristo, que nunca le habían predicado el Evangelio, pero él se entregó al Señor cuando escuchó las enseñanzas bíblicas de los hermanos allí de la Iglesia de Cristo en ese lugar, y él se fue contento y platicábamos con el hermano Daniel de que no cabe duda que la palabra de Dios es poderosa, no sabemos en dónde va a caer la semilla del Evangelio y a dónde va a llegar. Así que oremos por este joven para que en esos lugares donde se practica el Islam, él pueda ser una luz para otras personas y que conozcan a Cristo. Amén. El hermano Braulio Herrera, bautizando en Lázaro Cárdenas, Baja California, México, también un muy buen hermano, compartió conmigo estas fotos. Él también es ministro de jóvenes allá. Y miren, qué hermoso. Ahí está bautizando unas personas allá donde él predica. Saludos a los hermanos. El hermano Caleb Pérez, algunos de ustedes lo conocen, bautizando en Hidalgo, México. Ahí vemos unas personas que él está bautizando con los hermanos de aquellos lugares. El hermano Santiago Ramírez, ministro del Evangelio, también bautizando en Tlaltizapán, Morelos, México. Él es un compañero y amigo de trabajo aquí con nosotros y él radica en ese pueblo y él también está bautizando personas allá. Hermano Luis Juárez, que de hecho está por ahí conectado, nuestro hermano Luis Juárez, bautizando en Acapulco, Guerrero. Hay algunos bautismos que han sucedido ahí, para honra y gloria de Dios, ahí donde él ministra. El hermano Pedro Ramírez, también de Pachuca Hidalgo. Saludos al hermano Pedro, que me permitió compartir esta foto, donde él también está bautizando. Hermanos, a lo que quiero llegar es que hay gente entregándose a Cristo, así que no se detenga. Si alguien está escuchando esta humilde lección y está dudando acerca de si servir al Señor o no, hágalo. No, no es cierto lo que vende o las ideas que quiere vender este mundo moderno, posmoderno, están equivocadas. La verdad es que hay algo más allá y el bautismo nos introduce a una relación con ese creador que nos espera en sus moradas celestiales, como dijo el Señor Jesús. Así que, ¿por qué tengo que hacerlo hoy? Porque hoy tengo el mismo problema que el hombre siempre ha tenido, el problema del pecado y la necesidad del perdón de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios y el Rey de Reyes, a quien veremos un día cara a cara y a quien le adoraremos por la eternidad si nos entregamos hoy. Hermanos, me gustaría decir más cosas, pero deseo parar aquí. Si Dios nos permite, en alguna otra ocasión seguiremos hablando de esos temas tan importantes, pero eh, los que somos ministros y aquellos que están trabajando, sigamos adelante en medio de este mundo incrédulo. Hay gente que está esperando que le hablemos de Cristo. Sabemos que el camino es angosto, que pocos son los que van por el camino de la vida eterna. El camino ancho va a la perdición, pero tenemos que seguir trabajando. Esos ejemplos los puse para que veamos que hay muchos hermanos en muchos lugares, y yo sé que en sus respectivas congregaciones también se han bautizado personas. El Evangelio es imparable, llegó para quedarse en este mundo. Cristo vendrá por su iglesia un día, y eso es un hecho innegable hasta el momento de hoy. El día de hoy, la palabra de Cristo sigue siendo predicada. Dios le dé sabiduría y nos dé sabiduría a todos para seguir adelante en su camino. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Oro por ustedes y concluyo con esta clase. Nos quedamos con los hermanos que están conectados para seguir comentando algunas otras cosas. Dios les bendiga.